Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a esta décima parte del curso de introducción al hardware de computadoras y a la informática en general. En este video vamos a hablar acerca de los dispositivos periféricos más comunes que se conectan a nuestra computadora. Los dispositivos periféricos son todos aquellos dispositivos que se conectan de manera externa a la computadora principal o al CPU. Estos se conectan con la finalidad de dotar de una función a la computadora. Los dispositivos periféricos se pueden clasificar de tres tipos: de dispositivos periféricos de entrada, dispositivos periféricos de salida y dispositivos periféricos mixtos, que son de entrada y salida. Como ejemplo podemos tener a dispositivos de entrada al teclado, el mouse y el escáner, porque con ellos tenemos la posibilidad de ingresar comandos a la computadora, introducir texto en un procesador de texto, introducir imágenes escaneadas. Es decir, vamos a introducir datos a la computadora por medio de los dispositivos periféricos de entrada. Como ejemplo de dispositivos periféricos de salida tenemos los monitores, las bocinas y las impresoras, porque con ellos obtenemos información ya procesada que viene de la computadora. En el caso de un monitor, recibimos las señales de video en forma de imagen. En el caso de una impresora, recibimos el documento impreso que hemos estado trabajando en algún procesador de texto. En el caso de una bocina, recibimos el audio por medio de las ondas sonoras que se generan al ejecutar un archivo digital dentro de la computadora. También existen dispositivos mixtos, es decir, que pueden realizar la función tanto de entrada de datos como de salida de las mismas. Un ejemplo de esto es el fax, ya que con el fax podemos enviar documentos y también podemos recibirlos. Otro ejemplo puede ser también una pantalla táctil, ya que podemos recibir la imagen del monitor y podemos introducir también datos presionando los iconos que vemos reflejados en el monitor. Uno de los periféricos más utilizados en las oficinas o puestos de trabajo son las impresoras. Con estos dispositivos podemos imprimir de documentación que es esencial para el trabajo de cualquier empresa. Existen diferentes tipos de impresoras, las cuales las clasificamos por su proceso de impresión, es decir, por la tecnología que utilizan para imprimir en el papel. Este tipo de impresoras son la impresora láser, la impresora de inyección, la impresora térmica y la impresora de impacto, o también conocida como impresora matricial. Dependiendo de la necesidad de impresión que se tenga en alguna determinada área de trabajo, así es como vamos a tomar en cuenta para adquirir una impresora. Veamos también con detenimiento cuáles son cada una de las características de estas impresoras y de su tecnología. En el caso de la impresora de impacto o impresora matricial, el poco coste por copia es una de sus grandes ventajas, ya que el cartucho que utiliza para imprimir es una cinta, parecida a las cintas de las máquinas de escribir antiguas. Por lo tanto, el coste es mucho más barato comparado con un coste de un cartucho de toner. También nos da, dependiendo del modelo, un buen número de copias por minuto. En este caso, más que copias serían, mejor dicho, impresiones, porque la función de copiado en
una impresora matricial realmente no existe. Y aquí en la gráfica podemos observar que dice que son obsoletas gracias a la aparición de las impresoras láser, lo cual no es del todo cierto, porque en el mundo de la informática y de las empresas siempre se necesita imprimir facturas que cuenten con un duplicado o con un triplicado. Entonces, las impresoras matriciales aún se siguen utilizando en el mercado. Y esto se debe a su tecnología o la tecnología que utiliza para imprimir en el papel. Porque dado que utiliza agujas en una matriz de puntos para imprimir, es la única impresora capaz de poder utilizar un papel químico que permita los duplicados o los triplicados. Una de las tecnologías más nuevas y recientes es la impresora térmica, ya que utiliza el principio de funcionamiento de sublimación, es decir, aplica calor a una cinta por medio de la cual se imprime en el papel. Okidata fue la empresa precursora de este tipo de tecnología de impresión y ha demostrado ser muy fiable y además de ser de poco coste, ya que el valor de las cintas es casi similar al valor de una cinta de impresora de impacto. Una de las impresoras más conocidas por todos es la impresora de inyección de tinta, porque generalmente este tipo de impresoras son muy baratas. Sin embargo, el cartucho no es tan barato a veces. Y además de eso, tiene una gran calidad en sus impresiones. Dependiendo del modelo, estas pueden tener ciertos problemas de obsolescencia programada en la cual se necesite de algún tipo de reset para volverlas a hacer funcionar normalmente. A pesar de eso, también nos permite realizar ciertas técnicas de refilado de cartuchos, lo cual ahorra mucho dinero a la hora de querer reemplazar cartuchos en este tipo de impresoras. Y por último tenemos la impresora láser, que funciona a través de la tecnología de impresión fotosensible. Más adelante vamos a hablar cómo funciona cada una de estas tecnologías de impresión. El cartucho de tóner es un polvo de color negro o de diferentes colores que reacciona a un determinado valor de polarización y fotosensibilidad en un drum. Este tipo de impresoras generan un gran número de impresiones por cartucho. Esa es una de sus grandes ventajas. Es por eso que este tipo de cartucho es más utilizado en fotocopiadoras. Además también de la gran calidad que puede presentar este tipo de impresoras. Bien, pasemos a hablar acerca de la impresora matricial. Como podemos ver en la imagen, la impresora matricial utiliza un cabezal que posee unas agujas. Estas agujas o matriz de puntos son las que imprimen en la hoja de papel. Cuando el cabezal expulsa las agujas para imprimir, toca la cinta de tal manera que imprime el color impregnado en la cinta sobre el papel. Es por eso que este tipo de impresoras son las únicas capaces de imprimir en duplicados o triplicados por el proceso de la tecnología que utiliza para imprimir.
La presión que ejerce las agujas sobre la cinta y sobre el papel hacen posible la impresión en triplicados y duplicados. A diferencia de la impresora matricial, la impresora de inyección de tinta, como su nombre lo indica, prácticamente inyecta chorros de tinta sobre el papel. Los colores básicos que utiliza una impresora de inyección de tinta son el cian, el amarillo y el magenta, además del color negro. Este tipo de impresión es de muy buena calidad por los colores y tonalidades que alcanza. Bien, pasemos a ver ahora cómo funciona un impresor láser. El impresor láser funciona de la siguiente manera. Tenemos tres dispositivos: el fusor, el láser óptico y el tóner. El tóner posee un cilindro llamado drum. Este drum o tambor se carga magnéticamente en ciertas zonas donde se quiere imprimir por medio del láser. Es decir, que si la impresión tiene una letra S, entonces el láser va a dibujar una letra S sobre el drum de manera magnética. Va a poner polos positivos en ese sector de tal manera que la estática de este sector va a hacer que el polvo de tóner se pegue dibujando la letra S. La hoja de papel tiene una carga negativa. Entonces, cuando el drum toca el papel, hace que el polvo que está pegado en el drum se adhiera al papel. Pero aquí todavía no se ha pegado completamente el tóner al papel. Es ahí donde entra el fusor. El fusor lo que hace es calentar el papel a una determinada temperatura en la que el polvo de tóner se adhiera al papel. Un fusor puede calentar en menos de un segundo entre 180 grados y 230 grados Celsius. Esto permite que el polvo de tóner se pegue o se adhiera completamente a la hoja y tenemos como resultado una impresión de alta calidad. Un poco similar a la impresión láser es también la impresión térmica, solo que en este caso lo que se dibuja es en el papel especial. El emisor de luz choca sobre el rollo de cinta entintada, donde se dibuja correctamente el patrón o texto que nosotros queramos imprimir en el papel. Luego el papel, que es resistente al calor, pasa por la zona térmica donde se calienta y se hace el proceso de sublimación. Es ahí como tenemos por resultado la impresión final. Debido a que este tipo de impresión es rápida, se utiliza en sistemas de tickets. Es muy probable que ya les haya pasado que de repente su impresora deja de funcionar así sin más. Pues generalmente nosotros buscamos una manera de repararlo, pero descubrimos que generalmente el arreglo a veces es mucho más costoso o en algunos casos
Los especialistas, entre comillas, podríamos decir, dicen que es imposible repararse. Entonces al final terminamos pues por comprar o actualizarnos con el equipo, compramos otra impresora, debido a que a veces las reparaciones salen más costosas que comprar uno nuevo. Eh, Todos hemos tenido estas experiencias parecidas y es posible que sin saberlo todos hemos sido víctimas de la obsolescencia programada, que es un fenómeno que determina nuestras prácticas de consumo y comportamiento en un mundo en el que, como lo expresa Serge Latouche, profesor emérito de Economía de la Universidad de París, la sobreproducción de mercancías impone una ética del derroche, de lo efímero y lo desechable. Es decir, que hemos sido víctimas del consumismo. Prácticamente nos quieren obligar a pagar por soporte técnico o por comprar una nueva. A los fabricantes no les conviene crear una impresora que sea eterna, porque para ellos significa no seguir vendiendo más impresoras. Uno de los síntomas más conocidos generalmente en impresoras de tinta, de inyección de tinta, es la del bloqueo por la almohadilla de tinta residual llena. Según los fabricantes, este proceso de avería, se podría decir, o más bien esta forma en que deja de funcionar el impresor, es para cuidar el impresor, según ellos, de derrames en la almohadilla que se encuentra en la parte interna de la impresora de inyección de tinta, donde recibe toda la tinta residual desde la estación de servicio cuando los cabezales se limpian. Sin embargo, hay impresoras como la HP que no tienen este reset o este bloqueo de la almohadilla de tinta residual, y sin embargo duran mucho tiempo antes de que derramen tinta. Porque sí, es cierto, lo derraman, pero en algunos casos hay impresoras que no dan soporte técnico y es una obligación prácticamente comprar una nueva. Entonces, este es algo que nosotros debemos de conocer porque nos va a servir para poder adquirir una impresora de manera adecuada, conocer qué modelos poseen este tipo de problema y cuáles son los que podemos reparar también. Otro dispositivo que también es muy utilizado en las oficinas es el escáner. De estos existen diferentes tipos. El escáner de tambor, que aporta mayor resolución, un escáner plano, también conocido como digitalizadores, que son los más comunes tanto en el hogar como en las oficinas, escáneres de mano, como los que podemos ver en los supermercados para detectar códigos de barras, así como este de transparencia, que es también para códigos de barra, y las cámaras digitales de intensidad lumínica. Algunas con software OCR que permite escanear texto y convertirlo directamente a documentos de texto para poder editarlos, perdón. Es decir, se digitaliza como texto y no como imagen, porque el software OCR reconoce el texto en el documento. Bien, ¿cómo funciona entonces un escáner? Básicamente su funcionamiento se basa en la captación mediante espejos de la luz reflejada hacia un dispositivo llamado CCD y transforma la luz en señales eléctricas. El proceso continúa transformándose estas señales eléctricas a un formato digital en un DAC o conversor analógico digital,
que transmite el caudal de bits resultantes a la computadora. Para ello, la computadora necesita de un controlador especial conocido como controlador Twain, quien es el que le va a dar las capacidades necesarias para poder interpretar lo que el conversor analógico digital le está entregando. El monitor es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en el que se muestran las imágenes y textos generados por medio de un adaptador gráfico y de video que sale de esta. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video y su función principal y única es la de permitir al usuario interactuar con la computadora. Una computadora típica presenta un monitor con tecnología CRT, la tecnología más antigua de tubo de rayos catódicos. Estos monitores eran enormes y ocupaban gran espacio. Con el pasar del tiempo, hemos cambiado la tecnología de estos monitores a pasar a tecnología LCD y luego a tecnología TFT, haciendo los monitores cada vez más delgados y mejorando también la resolución, el tiempo de refresco e incluso siendo más saludables para la visión humana. Debido a que estos monitores tenían barrido horizontal y vertical, el cansancio ocular era mucho mayor que en un monitor de LCD donde el barrido horizontal y vertical no existe. ¿Cómo funciona entonces una pantalla LCD? Una pantalla LCD consta de varias capas que tienen cierta función en el momento en que vamos a dibujar una imagen en la pantalla. Estas capas prácticamente modifican la luz que incide en ellas. Dependiendo de la polarización que se esté aplicando, el LCD reflejará o absorberá más o menos luz. Cuando un segmento recibe la tensión de polarización adecuada, no reflejará la luz y aparecerá en la pantalla del dispositivo como una parte oscura. El líquido de un LCD está entre dos placas de vidrio paralelas con una separación de unos micrones. Estas placas de vidrio tienen unos electrodos especiales que definen con su forma los símbolos, los caracteres o cualquier otra cosa que se dibuje en la pantalla. La superficie del vidrio que hace contacto con el líquido es tratada de manera que induzca la alineación de los cristales en dirección paralela a las placas. Esta alineación permite el paso de la luz incidente sin ninguna alteración. Cuando se aplica la polarización adecuada entre los electrodos, aparece un campo eléctrico entre estos electrodos y esto causa que las moléculas de líquido se agrupen en sentido paralelo a este y cause que aparezcan una zona oscura sobre un fondo claro. Esto es conocido como contraste positivo. De esta manera aparece la información que se desea mostrar en un monitor LCD. Como lo veníamos mencionando, esa incidencia de luz es prácticamente por la lámpara que trae internamente la pantalla LCD. Cada una de las láminas responderá debido a esa incidencia de luz. Al final, la unión de todos estos colores de cada capa, incluido la excitación del líquido, de cristal líquido, darán como resultado dibujar una imagen en la pantalla. La tecnología LCD no ha dejado de evolucionar y actualmente estamos contando con pantallas tipo IPS.
La diferencia entre una pantalla LCD y una pantalla IPS es esta lámina que está en el interior de la pantalla IPS, que es una mejora adicional al TFT. Esta capa extra lo que hace es modular la luz por medio de excitación del cristal. Esto cambia la orientación y mejora los ángulos de visión, la relación de contraste y la reproducción de color. Incluso el consumo de energía también se reduce en comparación con las pantallas LCD, debido a que los LCD IPS tienden a ser mejores que los LCD TFT. También son más caros cuando se colocan en un teléfono celular, porque la mayoría de las pantallas de teléfono celular son LCD IPS. Las diferentes tecnologías de monitor que podemos encontrar en el mercado son LCD, TFT, IPS y LED. Bien, así finalizamos entonces este curso básico de introducción al hardware de computadoras, al software y también introducción a redes. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y espero pronto volver a subir nuevos videos.